Onda Cero Navarra. Muy buenas tardes. En la sintonía de Onda Cero, en este miércoles, tenemos ocasión de acercarnos con la Sociedad de Estudios Vascos Euskadi Ikaskuntza a un interesante libro escrito por el investigador, el historiador Santiago Leonet, que nos acompaña hoy en nuestros estudios. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un libro que se titula Euskal Herria Emeretzigarren Mendeko Bidaia Liburuetan. Eso es, muy bien. Bueno, me he atascado un poquillo, porque hay que decir que está escrito en euskera, pero que viene a ser algo así como Euskal Herria en los libros de viajes del siglo XIX, ¿no? Eso es. Cuéntanos, Santiago, cómo surge este libro, porque hace ya unos años que lo escribiste realmente. Sí, surgió en realidad la idea cuando acabé la tesis. Tuve la oportunidad de pedir una beca para ir a Oxford, entonces tenía que presentar para eso un proyecto. Entonces a mí el tema que me interesaba es sobre la idea de la imagen, cómo nos han visto, cómo nos describen, cómo surgen las imágenes históricas, los estereotipos, este tipo de cosas. Entonces presenté ese proyecto para ir allí. Y luego, una vez que volví allí, pues me dio tiempo a hacer algunas cosas, pero no todo lo que quería. Y cuando volví, pues lo típico, hay que buscar financiación, como sea, porque esto de ser historiador es muy duro. Y entonces vi que había una beca en el Ayuntamiento de Irún, la beca José Antonio Loidi, la pedí y tuve suerte y me la dieron. Y gracias a eso escribí el libro. La razón de que se haya publicado ahora, pero en realidad lo acabé en el año 2003, 2004 creo que presenté ya el borrador. En realidad, en el ayuntamiento rápidamente me llamaron en el 2006, que era cuando tocaba publicar. Lo que pasa es que ese año tuvimos un problema en casa, un problema bastante grave, entonces tuvimos que dejar todo. Y una vez que ya lo superamos, el 2008 ya les llamé y por eso se ha publicado ahora. Ya. Entonces sí tiene ya unos años, pero estoy contento de que al fin, pues por fin haya salido, ¿no? Claro, ha salido a la luz en euskera. No sé si está previsto que se pueda llegar a traducir. Pues no me han dicho nada. Yo de todos modos es el segundo que escribo en euskera y no soy muy partidario, no tengo muchas ganas de traducirlos de momento. Me parece que si se publican dos libros al mismo tiempo en euskera y en castellano, el que está en castellano quema un poco al otro, ¿no? Es el que se tiende a vender o el que la gente tiende a comprar. Entonces yo prefiero esperar a que los que están en euskera hagan su camino y en todo caso pues de aquí a un tiempo. Si interesa o si me lo proponen, pues quizás sí, pero de momento no hay proyecto de traducirlo. ¿Qué es lo que analizas entonces en este libro concretamente? Pues un poco lo que dice el título, ¿no? Los libros de viajes del siglo XIX, los libros de los viajeros que vinieron a Euskal Herria en el siglo XIX, sobre todo de viajeros ingleses, franceses y alemanes. Más que nada, porque iba a decir son las lenguas que más o menos conozco, ya las tengo muy olvidadas. Pero en inglés y en francés me manejo bastante bien para leer, en alemán más despacito, pero entonces por eso elegí estos viajeros, ¿no? Y entonces, hay un poco viajeros de todo el siglo XIX, de estos tres países, y hay algunos que son muy conocidos, pues Humboldt, un poco los que aparecen siempre, ¿no? Humboldt o Víctor Hugo. Y hay otros en cambio que son más desconocidos, ¿no? Adolf Loning, por ejemplo, o John Bramsen, y hay algunos muy curiosos, ¿no? Que no eran muy conocidos o que a veces se citan en los libros, en los repertorios, pero que no eran demasiado conocidos y que tuve oportunidad de leerlos, ¿no? De hecho, alguno me costó bastante encontrarlo, anduve para buscar los libros, la biblioteca de aquí, la Biblioteca General de Navarra, tiene unos fondos bastante interesantes, pero tuve que ir también en algún caso para buscar un libro a Bilbao, a la Biblioteca de Vizcaya. También la Fundación Sancho Sabio en Vitoria tiene unos fondos muy buenos. También el Centro Koldo Michelena en Donostia. Entonces un poco de todo, ¿no? Entonces, como digo, hay libros que se encuentran muy fácilmente, pero hay otros que me han costado más. Claro, los más conocidos me imagino que siempre es más sencillo encontrarlos, ¿no? De todos modos, con Humboldt, por ejemplo, tuve algunos problemas, ¿no? Porque no era tan fácil encontrar una buena edición de Humboldt. Había cosas, en la Universidad de Navarra también, entonces tenía acceso. Era, como antiguo alumno, estas cosas. Y encontré una edición. Luego había una traducción en castellano, pero que estaba mal hecha. La referencia estaba mal hecha, me fijé, porque decían que era una traducción de un libro y era de otro en realidad. Habían liado las cosas. Y pues a veces parece mentira, pero sobre todo cuando son obras extensas. Curiosidades te encuentras, ¿no? En la investigación también. Son cosas, un poco sorprendentes, ¿no? Porque es una edición y entonces con prólogo de Unamuno ponía. Entonces la traducción de Unamuno, entonces la miré y dije, ahí va, no, pero el prólogo sí, pero la traducción es de otra. Entonces aquí la han editado como si fuera, en fin. Este tipo de cosas curiosas. Sorpresas que uno se va encontrando por el camino. ¿Cómo era el viajero del siglo XIX? ¿Cambia el concepto de viajero con el que tenemos ahora?
Ya en el siglo XXI, es que fíjate. Sí, ya, sí. Pasó 2 siglos casi. Bueno. Sí. Pues sí, no. Yo creo que lo que no se encuentra en los libros que yo analizo es un poco la idea del turista, la que tenemos hoy, ¿no? De ir sin más a pasarlo bien, ¿no? Y luego, bajo el concepto de viajero en el libro, pues hay como una tipología de personajes muy variada, ¿no? Porque hay una parte, bueno, pues historiadores o antropólogos o, bueno, científicos, el caso de Humboldt que he citado antes. Hay muchos militares, sobre todo las carlistadas, que en realidad vienen a luchar con los carlistas o con los liberales. No vienen de viaje. No vienen de viaje. Como no vienen, lo entendemos nosotros. Vienen como soldados o como oficiales, ¿no? Pero vienen a participar. Hay periodistas también las carlistadas, ¿no? Que vienen a dar cuenta, un poco son los corresponsales de los periódicos. Hay varios corresponsales ingleses, por ejemplo. Hay viajeros profesionales que se dedican a eso, que se dedican a escribir libros de viajes y que les pagan para eso. Hay ociosos, gente con dinero. Hay uno que se llama Próspero de Lagarde, que luego podemos comentar un poco, es muy simpático porque él ve el País Vasco como una cosa exótica. Lo que viene a buscar es el exotismo, ¿no? Los indios de Europa. Que tenemos aquí, sin salir de Francia, tenemos gente tan exótica como los indios iroqueses, algo así, ¿no? Hay escritores sin más, hay una tipología muy variada, ¿no? Entonces, también lo encontramos, luego la calidad de sus observaciones también varían mucho, ¿no? Pues Humboldt es muy preciso, intenta definir mucho el lenguaje. Hay otros, en cambio, que no, que les da un poco igual y que en una página hablan de una cosa y en la siguiente un poco se contradicen. Luego, en las guerras... Luego, otra cosa muy curiosa es que hay un poco una especie de doble mirada, ¿no? Los viajeros hablan de lo que ven, pero hablan también generalmente de lo que han dejado en casa. Entonces, cuando comentan la realidad política de Euskal Herria, cuando comentan la guerra, cuando comentan las costumbres, cuando elogian o critican lo que ven, muchas veces están elogiando y criticando lo que han dejado en casa, ¿no? Claro, a lo mejor se hace una comparación con lo de sus respectivos países. Sí. O por ejemplo, que me hizo mucha gracia, hay un viajero, se llama Edward Bell Stephens, que es uno de esos bastante desconocidos, ¿no? Que es corresponsal de un periódico católico inglés, que viene a dar cuenta de la guerra carlista y que se mueve por Navarra, sobre todo con el ejército carlista, con Zumalacárregui, además dice que Zumalacárregui es estupendo y bueno. Y entonces hace unas críticas brutales de los voluntarios ingleses que habían venido a luchar con los liberales. Y un elogio desmedido de los vascos, sobre todo de los voluntarios carlistas. Qué buenos, qué nobles, qué estupendos, ¿no? Entonces, si te fijas, de fondo lo que hay es una crítica de un periódico conservador inglés al gobierno liberal inglés. Es decir, no solo está criticando o comentando lo que ve, sino está de fondo haciendo una crítica dedicada al lector que está en Inglaterra, que es el que va a leer, al fin y al cabo es el que va a recibir lo que él está escribiendo, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa un poco con todos, ¿no? Luego, de alguna forma hay que leer entre líneas, entonces, Santiago. Eso es. Yo creo que muchas veces cuando se comentan los libros de viajes ha habido 2 grandes defectos, ¿no? La bibliografía anterior, bueno, no en toda, pero una es tender siempre a las anécdotas, es decir, este vino y contó que, no sé, que la cocina de Navarra era estupenda. Bueno, vale. O que durmió en una posada y había muchas pulgas. Bueno, bien. Está bien, ¿no? Esas cosas hay que contarlas, además se cuentan, de hecho, sí. aparecen en muchos libros. Pero no es eso solo, ¿no? Yo creo que los libros de viajes ofrecen más, ofrecen una ventana a ver la realidad, entonces, sobre todo para ver cómo nos percibían en el extranjero y cómo se forma una imagen concreta, de Navarra, pero también de Euskal Herria en general en Europa. Cómo la idea de Euskal Herria entra, un poco se coloca en el mapa mental de Europa. Y eso me parece, bastante interesante. Y el otro defecto ha sido pensar que lo que cuentan los viajeros, como son gente de fuera y está un poco desprejuiciada, no tienen nuestros anteojos o nuestras gafas, pues lo que cuentan es la verdad, punto. No, y eso no es así, claro, realmente. ¿sabes? Pero además es una verdad que siempre está condicionada por lo que cada uno vive. Sí. Y en un libro que leí para preparar este libro hablaba un poco, era un libro sobre la imagen de China en Europa, ¿no? A lo largo de los siglos. Y entonces comenzaba haciendo una reflexión muy interesante, que es cuando Cristóbal Colón fue a América, lo que todos sabemos, ¿no? Él creía que había llegado a la India. Y Cristóbal Colón llevaba en el barco un ejemplar del libro de Marco Polo, el viaje de Marco Polo a la India, y lo llevaba anotado con las cosas que él esperaba encontrar. Y de hecho, de algún modo es lo que él encontró, ¿no? Es decir, es un caso extremo, pero esa idea que él traía ya de casa es lo que encontró, y la realidad que vio en realidad casi no le afectó, ¿no? Digamos. Yo creo que eso en menor medida, el caso de Colón es un caso extremo, pero pasa con todos los viajeros, ¿no? Ellos ya traen prejuicios porque antes de venir ya han oído cosas, o ya han leído a otros viajeros, o han conocido a alguien aquí que también les ha dado su versión, es decir, que puede ser
más o menos ajustada a la realidad, pero bueno, cada uno cuenta un poco lo que quiere, ¿no? Entonces, es decir, son unos textos en ese sentido muy complejos, no simplemente mira, este cuenta esto y ya está, no, sino este cuenta esto y lo cuenta por esto y por esto y por esto, lo cuenta porque lo ha visto, pero también lo cuenta porque lo interpreta así, lo cuenta porque se lo han contado y no cuenta esto otro, ¿no? Y quizá no lo cuenta porque no lo vio, pero no lo vio porque en realidad no estaba preparado para verlo muchas veces. Entonces, bueno, en ese sentido son cosas, complejas. Cuando hablas de los libros de viajes, en la materia que tú has estudiado para hacer este libro, ¿son libros en sí mismos? Por ejemplo, pues no sé, los que escriben los periodistas o los militares, ¿son libros como tales o los sacas de otro tipo de publicaciones? Pues hay de todo también. Por ejemplo, en las guerras carlistas es muy típico sí que sean libros enteros dedicados a contarse toda la campaña de Zumalacárregui, la campaña de no sé quién, los 6 primeros años de la guerra carlista. Que no es realmente un libro de viaje como tal. Claro, lo que pasa es que como el escenario, ¿no? como el escenario de la guerra es Navarra sobre todo en muchos casos, pues Navarra o el sitio de Bilbao en otro caso, por ejemplo, pues entonces al final es una especie de libro de viajes, una visión extranjera sobre la realidad local. En otros casos no suelen ser a veces viaje. Hay un libro que cito al comienzo que es algo así como viaje desde Cádiz a Ámsterdam, pasando por París o algo así, no me acuerdo. Entonces hay un capitulito, es un libro epistolar de cartas. Entonces hay 3 o 4 cartas al principio, en el que habla creo que de Guetaria y de algún otro sitio más. Entonces en este caso son 3 cartas. Por ejemplo, hay un viajero, una de las guías, sí que hay guías turísticas, aunque son muy diferentes las de ahora. Hay una guía turística muy famosa, que es la que escribe Richard Ford para los ingleses. Estoy hablando de una guía turística de 1000 páginas con el tipo de letra más pequeño que yo he visto en mi vida. Para llevarla a la mochila un poquito mal, ¿no? Sí, un poco mal. Y además una guía turística en la que aparecen citas en latín, en griego, referencias clásicas, sin traducir, estoy hablando aquí. Ya. Como supongo que la idea que él tenía en mente de su lector era un poco distinta de la del turista actual, ¿no? Entonces, en ese libro, es un libro sobre España. Entonces, hay 2 capítulos, uno sobre Navarra y otro sobre las provincias vascas. Entonces, pues de ahí los traes, ¿no? Entonces depende. Hay otro cambio que cuenta, hacia los años 70 hay una inglesa cuya familia tenía minas en Vizcaya, o gestionaba las minas, eran los dueños o los que los gestionaban. Entonces cuenta un poco su estancia en Vizcaya. Entonces, en este caso es también un testimonio específico sobre el tema. Es un libro entero. Entonces, un poco depende. Puede ser desde un simple, no un párrafo, pero sí 2 o 3 páginas, hasta libros enteros. Creo que incluso has encontrado algún plagio por ahí, ¿no? Sí, esto es muy curioso, ¿no? Más de uno. Además, hay alguno muy muy simpático. Curiosamente, lo primero que me llamó la atención es que los plagios no ocurren en los pasajes, en los párrafos, en los momentos más ideológicos o más eruditos, sino en los de descripción natural. Por ejemplo, hay un escritor alemán, creo que es el alemán el que plagia, que llega hasta Tudela y dice que aquel día que llegó él, nevó. Y entonces los niños que no habían visto la nieve hacía mucho tiempo salieron y empezaron a tirar bolas. Entonces una inscripción un poco muy bonita. Está traducida literalmente de un libro inglés, pero palabra por palabra. Entonces yo creo que el viajero... Nevó 2 veces en Tudela. Sí, eso es. O luego hay otro viajero francés que cuenta, entonces fui a Roncesvalles y lo vi y no me pareció para tanto, no sé qué, cuenta un poco. Entonces también está tomado otro artículo en francés, pero copiado literalmente. Hay otro también muy simpático que cuenta un poco la vida de Zumalacárregui. Y entonces me gustó mucho porque al final dice, cuenta una anécdota que tuvo Zumalacárregui con un rival suyo, con otro militar rival suyo. Y entonces el autor, el plagiador, dice, y esta anécdota la oí yo muchas veces de la propia boca de Zumalacárregui. Pero está todo traducido de un libro francés. Entonces, yo creo que los viajeros, esto pasa hoy en día, ¿no? Los viajeros tienen que mostrar que han estado en los sitios de los que ellos hablan, ¿no? Como hoy en día cuando se hacen en los telediarios, ¿no? Que ha habido riada, no sé qué, sale el periodista con el agua hasta el cuello, un poco para demostrar que está ahí al pie de la noticia. Pues un poco en los viajeros hay esta retórica del haber estado allí, ¿no? De haber sido testigo directo de lo que se está contando para ganar credibilidad. Entonces por eso de ahí esa necesidad de hacer descripciones detalladas, de dar un poco color local, ¿no? De decir, mira, estuve en Tudela, nevó, y describir una cosa muy exacta. Entonces, es curioso, entonces hay varios plagios en ese sentido. Y eso sin existir Internet, ni el copiar y pegar, ni nada. Eso es. Pero, por lo menos tiene el mérito de que leían, ¿verdad? Sí, lo que otros escribían, es. al menos. Yo creo que muchas veces, lo que hacían es, en Francia tal libro ha tenido cierto éxito,
pero en Alemania no lo conocen. Bueno, yo que sé francés me lo leo. Claro, ¿quién va a venir y quién va a ser el que se lea los dos, ¿no? Eso es. Aquí, Santiago. Santiago Leone, que se los ha leído todos, ¿verdad? Todos no. Bueno, unos cuantos al menos. ¿Qué conclusiones sacas de cómo nos ven? Claro, supongo que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que al fin y al cabo cada uno pues lo ve a su manera, todo, ¿no? Sí, pues hay un poco... Pero quizás sí que hay nexos comunes, ¿no? Sí, hay un poco... Sí, se observa, bueno, por una parte, conclusiones. Una es como hay un cambio bastante importante del modo de percibir a los vascos entre el siglo XVIII y el siglo XIX. En el siglo XVIII, y comento algunos libros nada más al principio, la visión es sobre todo política. Los vascos son unos que tienen fueros. Entonces, en el momento en el que en España hay absolutismo, que no hay libertad, el rey es absoluto, en el norte hay unos territorios que son libres porque tienen unas leyes muy antiguas que les dan libertad. Entonces, luego también se menciona a veces el euskera, se mencionan otras cosas, pero sobre todo son los fueros. Es lo más llamativo. Es lo más llamativo y es lo que determina la visión de los viajeros. Y en cambio, a partir del siglo XIX cambia esta visión. Los fueros siguen apareciendo, pero hay una visión más etnográfica, si se quiere, ¿no? Lo que cuenta es el idioma, las costumbres. Hay un pueblo que está ahí moviéndose, ¿no? Y luego hay un viajero muy especial que es Humboldt, que es un poco pionero en todo esto, en la visión de los vascos, y Humboldt sobre todo da importancia a la lengua. Humboldt no solo la conoció, sino que vino a estudiarla, ¿no? Estuvo en Durango 2 meses con un escritor, un cura de allí que se llama Starloa. Estuvo estudiando, pasó toda su vida, además dedicó toda su vida a plantear una monografía sobre los vascos, de la que escribió fragmentos y los describe y bueno, pero de nuevo yo creo que Humboldt también tenía de fondo la visión de Alemania. Bueno, igual me estoy liando, pero claro, en aquella época Alemania no está unida. Alemania es un conjunto de estados pequeñitos, de ducados, de ciudades-estado, de obispados, y Alemania en realidad no es nada, ¿no? Deutschland no existe. Y uno de los debates en Alemania en el siglo XIX es cómo unir a Alemania, cómo unir a todos los alemanes. ¿Quiénes son los alemanes? Los austríacos también son alemanes, los suizos también. Esto es un debate que está ahí, ¿no? Y Deutschland, un alemán, Deutsch, es el que habla alemán. Es una definición lingüística la que existe en esa época. Entonces yo creo que él en el país encuentra algo similar. Y de hecho en sus descripciones se ve, ¿no? Territorios separados que no tienen un nombre común y él habla de eso, ¿no? Esta nación ha perdido incluso su nombre, porque unos les llaman País Vasco, otros les llaman Vasconia, otros cántabros, otros euskarianos y tal. Y luego, pero que se definen lingüísticamente. Un vasco es el que habla euskera. Entonces yo creo que de fondo en Humboldt hay esa referencia también a Alemania. Claro. De hecho hay una cosa muy curiosa. Humboldt no habla apenas de Navarra. Pasó por Navarra, estuvo en Roncesvalles, creo, y en algún otro pueblo más. Por ejemplo, habla de Iparralde, y luego también sobre todo de Vizcaya y Guipúzcoa, también de Álava un poquito, pero sobre todo de Vizcaya, que es donde estuvo más tiempo, y de Guipúzcoa. Navarra apenas la cita. Yo creo, y esto ya es especulación pura, pero yo creo que en el fondo para Humboldt Navarra en Euskal Herria cumplía la función de Austria en Alemania, ¿no? Un poco el reino católico, un poco conservador, que queda aparte. Bueno, pues esta historia. Bueno. Humboldt. Y luego esa visión que digo que empieza en el siglo XIX más etnográfica cobra mucha fuerza con las carlistadas, con la primera guerra carlista, ¿no? Y hay viajeros que llegan a opinar que bueno, en realidad están luchando por su independencia, e incluso algunos que hablan de esto, otros dicen no. Y luego, pero es eso, es la guerra carlista lo que pone sobre todo a los vascos en el mapa europeo, ¿no? Porque aunque el carlismo es un fenómeno español que se da en toda España, tuvo mucha fuerza aquí y al final en buena medida la guerra, la parte más dura de la guerra y la que más duró se produjo aquí. Y entonces eso hace la identificación carlista vasco, lucha con los carlistas, lucha con los vascos, lucha entre liberales y carlistas, igual a lucha entre españoles y vascos. Esta idea se traslada a Europa y hace que muchos empiecen a reflexionar sobre quiénes son los vascos, cómo son, por qué hacen esto, por qué de repente esos que tenían fueros y eran libres han empezado a luchar con los carlistas, que son unos reaccionarios que quieren el absolutismo. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué idioma extraño es ese? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, luego también encontramos la imagen contraria, ¿no? Hay un viajero que se llama John Bramsen, que es un sueco que escribe en inglés y que viene en los años 20 del siglo XIX y que no ve ni oye euskera, ni ve a vascos, ni sabe nada de los fueros.
O sea, cuenta, siempre esto es el norte de España, estas partes del norte de España, pero no cuenta nada especial. Así como otros viajeros tienen esa mirada de chac, 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 las costumbres, no sé qué, este no. Este nada de nada. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Distintas miradas. Eso es. Hay muchos tópicos sobre la comida, no sé, las mujeres. Sí que hay. Porque viajeras no hay, ¿no? ¿O hemos encontrado he hablado alguna? de una. La que he citado antes un poco, que vivió en Vizcaya, pero también es muy curioso porque el libro que escribió esta mujer tiene dos partes. Una parte que son cartas y luego una parte que es una especie de informe sobre Vizcaya. El informe lo escribe, creo que su marido. Entonces es interesante la división, ¿no? Las cartas, que es un género epistolar íntimo, lo escribe la mujer, y lo que es el informe, que es un género público, lo escribe el hombre, ¿no? Pero yo creo que hay otra también, una inglesa, es una noble, no recuerdo ahora su nombre, pero tiene una observación muy curiosa, hablando de tópicos. Y luego también repiten otros viajeros ingleses, que además esto es curioso que lo repitan los ingleses, ¿no? Dicen, los vascos, donde escriben Salomón, leen Nabucodonosor. Que dices que esto que lo diga un inglés también tiene delito. Sí, tiene, bastante. Pero diga cualquier otro no digo, pero y es un tópico que se repite, ¿no? Es una lengua tan extraña y donde escriben Salomón leen Nabucodonosor. Bueno, vale. ¿Qué les diríamos, verdad? Eso. De lo que escriben y de lo que leen. Sí. Pero bueno, la comida que me has comentado. Sí. Curiosamente ahora estamos acostumbrados a hablar de la comida de aquí, qué buena es, qué estupenda. Bueno, todos los viajeros echan pestes, ¿no? Ah, sí. Dicen, bueno, sí. También nosotros echamos pestes de otros países, ¿no? Bueno, sí. Sí. Bueno, en esta época el tópico es que ahogamos los platos en aceite y ajo. Entonces, sobre todo, poco les gusta el sobre ajo, todo ¿no? Los ingleses dicen, es que era insoportable. Es insoportable el ajo y luego utilizan mucho la ironía, ¿no? Entonces, después de nadar entre mares de aceite, llegué a la comida, cosas así, ¿no? O, pues ya la posada nos conocía y gracias a eso, pues no nos echaba ni ajo, ni aceite, ni tal y cual. Pero es una cosa que se repite en muchos viajeros, ¿no? Lo mala que es la comida. Luego también lo mala que son las posadas o los restaurantes o los lugares o los hoteles, ¿no? Vamos a decir. Estos son sucios, están llenos de piojos, cosas así, ¿no? Uno dice que hay un viajero que dice que no sé qué pueblo, un pueblo de Guipúzcoa, no sé si era Oyarzun o dónde, que la gente era muy educada, pero en cambio los piojos que había en su cama no tanto, ¿no? Y que le atacaron durante toda la noche, este tipo de cosas, ¿no? Qué horror. Sí. O también dice otro, Richard Ford, un inglés como muy altivo, muy poco así pomposo, dice, los vascos presumen de su limpieza de sangre, mejor fuera que se ocuparan de otras limpiezas porque huelen mal y cosas así, ¿no? Son unas cosas como muy... ¿Y de las mujeres hablan? Tampoco mucho, pero sí que aparece un poco, las mujeres son nobles, un poco son una raza aparte, ¿no? Suelen cometer una raza aparte, tal y cual, ¿no? Luego, hablando de eso de razas, es un término que aparece, que se utiliza en un sentido, un poco laxo, ¿no? Raza. Como grupo étnico, algo así, ¿no? Hay un testimonio que me hizo mucha gracia, ¿no? Entonces hay un autor que viene a luchar con los carlistas, entonces siempre canta las excelencias de los vascos y tal, ¿no? Entonces un momento dice, los navarros no son tan guapos como los demás, no son tan guapos como los guipuzcoanos, ni tan listos, ni tan igual, ¿no? Fíjate. Una especie de raza ya mezclada, ¿no? Están más... Son menos puros. ¿eh? Sí. Qué cosas, qué curiosidades, sí, ¿no? Se encuentra uno. Sí, hay ese tipo de cosas, muy simpáticas, ¿no? Pero... Es una lástima, pero se nos termina el tiempo. Bueno, otro día seguiremos. Es lo que pasa, en la radio el tiempo siempre apremia, pero nos hemos acercado a este libro con Eusko Ikaskuntza, que recordamos tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Santiago Leoné, gracias por estar hoy con nosotros aquí en Onda Cero. Gracias a vosotros. Les dejamos ahora unos minutos dedicados a las artes plásticas con Idoia Alcadi. Buenas tardes.